acompaña Pablo Gilabert, que es director de innovación en CIPE Ingenieros y que viene a hablarnos del programa CIPE Urban. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Pues nada, aquí estamos. Agradecerte la invitación. Nada, hombre, agradecerte a ti. Vamos a controlar que llega la gente al chat, que se nos oye bien, que no estamos solos. Preguntamos por ahí, ¿se nos oye? ¿Qué tal? Si hay algún problema con el audio, vais comentando, ¿vale? Muy bien, pues nada, aquí estamos. Pablo, ¿puedes contarnos un poquito qué es CIPE Urban? Así, cuatro pinceladas. Ahora vamos a ver una pequeña presentación, pero ¿para qué sirve? Bueno, vamos al grano, ¿no? Directamente ya. Directamente. Bueno, Sí, sí. Nada, bueno, CIPE Urban es una herramienta que desarrollamos en CIPE con la colaboración de la Asociación de Promotores de Madrid. Y bueno, y lo que trata es de pues agilizar la revisión de proyectos por parte de la administración pública. Porque yo creo que todos los que estamos trabajando en el sector sabemos que existe una problemática importante con el retraso a la hora de otorgar las licencias de estos proyectos. O sea que el usuario final de CIPE Urban sería el técnico municipal. El objetivo final sería el técnico municipal, pero dentro del proceso hemos considerado oportuno involucrar también al arquitecto o al técnico que se encargue de hacer la revisión urbanística para facilitar de alguna manera que esa información llegue correctamente al técnico del ayuntamiento. Vale, vale. Genial. Oye, pues me parece una herramienta muy interesante. Se plantea un poco la dificultad de la entrada en las administraciones públicas, ¿no? Eso parece todo un reto. ¿Estáis ahí muy decididos a llevarlo a cabo? A ver, sabemos que este es un proyecto a largo plazo, porque tratar con con la administración en muchas ocasiones, pues Sí, sí, sí. sabemos que no es fácil, ¿no? Sí que es verdad que cuando empezamos a hacer el programita hace, yo qué sé, 3 añitos o así, pensaba que nos íbamos a dar contra un muro de decir, ostras, ¿cómo vamos a ir ahora a hablar de BIM a funcionarios que llevan trabajando 30, 40 años de una forma y ahora a ver cómo le cambiamos toda la película? Y la realidad que nos hemos encontrado es otra. O sea, están con los brazos abiertos, o al menos esa es mi percepción, a incluir pues, nuevas formas de trabajar, herramientas que de alguna manera le ayuden en el día a día. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Hablas de BIM. ¿Cómo es un poco la entrada que recibe el ayuntamiento? ¿Cómo es un poco el flujo de trabajo? Un estudio de arquitectura, un estudio de ingeniería que tiene que presentar un proyecto proyecto básico para la obtención de licencia. ¿Qué documentación genera? ¿Cómo le apoya el programa en la generación de documentación y cómo recibe esa documentación el ayuntamiento? Yo tengo por aquí algunos modelos que, si queréis, porque a veces vale más una imagen que 1000 palabras y es Estoy, a lo mejor más fácil de eh, entender. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pues Sí. compartes tu pantalla. Comparto pantalla. Vale. All right. Toda tu pantalla. Y aquí tenemos esto. Y si me puedes confirmar que se está viendo ahora mismo. Ahora se ve tu escritorio, el Vale, logotipo de CIPE en el fondo. perfecto. Vale. Bueno, pues a ver, te resumo básicamente lo que hemos hablado. He preparado aquí 5 slides para resumir el problema y cuál es la propuesta que planteamos. El problema Ajá. yo creo que está claro. De hecho, hay un montón de informes por ahí que, según la ciudad en la que estemos, pues los retrasos son de hasta año y medio casi. Ajá. Yo soy de Alicante y aquí la media ronda los 7 u 8 meses, ¿no? Eso no te los quita nadie. Ya. Pero bueno, entonces hay una problemática importante y entendemos que este cuello de botella puede ser además una oportunidad para que la administración entre a trabajar en BIM. Lo que queremos es acercar BIM a la administración, pero de forma muy gradual. Si ahora vamos y les contamos que a la hora de entregar un proyecto pueden acceder a toda la información, estructuras, instalaciones, etcétera, puede ser demasiada información para interpretar. Lo que le estamos planteando es paso a paso. Y en esta primera capa, en esta primera fase, hacer un estudio de la información urbanística. Ajá. Entonces, básicamente, estos son los resultados de una encuesta del CESCAE de arquitectos vinculados a la administración y les preguntaban a ellos mismos, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando para que se produzcan estos retrasos? ¿No? Y bueno, lo típico es falta gente, faltan recursos humanos, que además creo que es verdad, ¿no? Sí. Pero probablemente sea la opción más sencilla, contratar más gente. Pero bueno, por aquí también hablaban del caos que existe con la normativa de urbanismo, que existe poca fluidez de comunicación entre la administración y el proyectista. Bueno, pues y que de alguna manera los procesos no están digitalizados, ¿no?
al final lo que queremos hacer con este proyecto es, oye, pues tratar de reducir los recursos que son necesarios, tratar de clarificar cuál es la normativa con la que estamos trabajando e implementar nuevas tecnologías. Esto es un poco el rollo teórico, ¿eh? Ahora entraremos a la parte práctica. Esas partes que marcabas en rojo dentro de la presentación, eso es donde atacáis principalmente, exacto, ¿no? es donde atacamos. Vale, correcto. Entonces, bueno, pues básicamente va a 3 bloques. Ya no contratar más recursos, sino hacer los recursos que tiene la administración más eficientes en lugar de la opción, porque sabemos que es un problema complejo y probablemente con nuestra propuesta únicamente no seamos capaces de solventarlo. Eso estoy 100% seguro. Tiene que haber otra serie de modificaciones dentro de la administración pues para agilizar los procesos administrativos como tal, ¿no? En este caso es, oye, aportar un poquito de valor para agilizar la revisión técnica en concreto. Y aquí, pues, oye, hemos desarrollado una herramienta que entendemos trata de solventar estas problemáticas que marcamos en rojo. Y bueno, la propuesta que es, el sector de la construcción es de los menos digitalizados. Había un informe por ahí que es el penúltimo, solo por encima de la agricultura. Y claro, pues cuando ya hay gente que está trabajando en BIM con modelos digitales, no tiene sentido que a la hora de entregar el proyecto lo entreguemos en papel o en PDF. Si podemos aportar información, como en este caso pues puede ser modelos BIM, pues oye, podemos agilizar una serie de procesos y va por ahí la línea, ¿no? ¿Cómo lo hemos planteado? En el flujo de trabajo hemos planteado como 2 fases, ¿no? Por un lado, está claro que el arquitecto o la oficina técnica hace una primera revisión cuando le encargan el proyecto y dice, oye, tenemos que hacer un proyecto en este solar y estas son las condiciones urbanísticas que hay que cumplir, edificabilidad, altura, etcétera. Y entonces, en este caso, lo que hemos hecho es crear un programa que se llama CIPE Urban, que incorpora determinada normativa urbanística y que incorpora la posibilidad de documentar los modelos BIM existentes. Ahora luego lo explicaré un poquito mejor. Y luego consideramos también que era necesario crear otra herramienta para la administración que permita coger esa información que ya está organizada de alguna manera, esos modelos BIM, e interpretarlos para hacer la revisión. Y este proceso pues tenía que ser dentro de un proceso abierto, con formatos abiertos y demás, ¿no? Porque al final pues no queremos quedarnos todo el pastel, toda la película. La idea es que salgan nuevas iniciativas. Esto lo empezamos, pues eso, hace 2 años y medio, 3 años. Hace un año aproximadamente Río Arbacia Madrid se metió ya en esta película, admitió la entrega de modelos BIM para hacer la revisión digital. Hay otros ayuntamientos a nivel internacional como Vilanova de Gaia, Rennes, que están también trabajando en esta línea. Y ahora estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, que llevamos casi un año haciendo una prueba piloto con ellos, pues donde están verificando pues, la viabilidad de estos procesos, ¿no? Y última diapositiva, este sería de alguna manera por tratar de explicar el flujo completo del proyecto. Entonces, partimos de pues, un modelo BIM hecho con la herramienta que sea, Revit, ArchiCAD. Nosotros en CIPE tenemos 2 herramientas gratuitas, IFC Builder y CIPE Architecture. Eso es importante también porque no estamos sesgando a que solo las empresas que pueden pagar licencias puedan entrar dentro de este proceso. Como hay herramientas gratuitas, pues oye, ya cualquier estudio, tanto grande como pequeño, puede desarrollar estos modelos digitales. Generamos un modelo arquitectónico, pero claro, luego tenemos este programa que es CIPE Urban, que incorpora las normativas urbanísticas y que va a verificar pues, que se cumplen, antes de enviarlo a la administración, que se cumplen los distintos requisitos. Entonces, este programa se va a encargar de generar un nuevo IFC que permite, pues eso, decirle, oye, esta es mi superficie computable, este es mi retranqueo, esta es mi altura. Básicamente, generar un modelo de urbanismo. Y esa información, tanto del modelo arquitectónico como del modelo urbanístico, por decirlo de alguna manera, es la que llegaría al técnico municipal. Esto, como comentaba antes, es un primer paso para lo que entendemos puede ser una revisión pues, en mayor profundidad en un futuro, ¿no? Incorporar entidades de incendio, de accesibilidad, sería algo relativamente sencillo. Pero en este caso, pues como el cuello de botella está en el urbanismo, pues nos centramos en esa parte. Vale. Y básicamente aquí acaba la introducción. Pues tiene muy buena pinta. Si lo he entendido bien,
Sí, serían como dos aplicaciones y un modelo IFC, ¿no? así es. El resultado del estudio de arquitectura genera un modelo de IFC con esas justificaciones urbanísticas y la aplicación del ayuntamiento recibe ese modelo y le pasa el filtro, ¿no? Claro. Eh, Básicamente es poner un poco de orden, porque, claro, ujú, nosotros en un modelo BIM, imagínate, yo qué sé, una sección de un edificio que puede ser así, con 3 plantas, y tenemos aquí el ascensor que sube hasta arriba. Claro, nosotros mediante algoritmos podemos identificar automáticamente que la altura del edificio es esta. Pero realmente la altura que computa a efectos urbanísticos normalmente es esta es la altura de coronación. Entonces necesitamos pasar por un programa donde el técnico, el arquitecto, diga, oye, esta es mi altura, lo que antes representábamos en 2D, en un plano, esta es mi altura de coronación, ahora lo hacemos sobre el modelo 3D. Esto quiere decir que el técnico, cuando recibe el proyecto, en lugar de machacarse 500 hojas para tratar de, en primer lugar, interpretar el modelo, ujú. ver sus secciones alzados, pues ya parten de tener un modelo 3D. Y a partir de ahí tienen documentado en el modelo 3D, pues oye, que esta superficie que tenemos aquí computa al 100%. Este balcón es un saliente que tiene esta altura. Bueno, es, digamos, hacerle llegar al técnico municipal otras herramientas que en principio permiten agilizar esos procesos. ¿Vale? Vale. El despacho de arquitectura, cuando hace la valoración inicial del modelo arquitectónico, Sí, ese modelo pasa por un filtro de la normativa urbanística en cuestión, es decir, le canta errores o... claro. Aquí Vale. está el principal reto que tenemos. Ujú. En CIPE pues hemos programado un montón de normativa, Ya te digo. sobre todo a nivel código técnico. Pero en este Ajá. caso, si nos metemos a nivel local, esto es una locura, porque hay 8.000 y pico municipios y cada uno tiene un montón de planes generales, parciales, estudios de detalle, o sea, una barbaridad. Ahí está el reto principal, cómo parametrizar esa normativa. Bueno, pues lo que hemos hecho es ir poco a poco, introduciendo nuevas normativas y dejando Ujú. la puerta abierta para que los propios ayuntamientos sean capaces de implementarla, generar como librerías de normativas. Vale, vale, vale. Es que, Va por- claro, es que de entrada a mí ya me llamó la atención porque me parece un trabajo que es titánico, ¿no? Atendiendo un Sí, poco a la atomización de los legisladores que tenemos en este país. Y de hecho, Ángela pregunta, ¿quién se encarga de introducir, ves, le ha venido a la cabeza al mismo tiempo que a mí? clavado. ¿Quién se encarga de introducir toda la normativa en CIPE Urban? Entiendo que vosotros, ¿no? Y que después daréis pie a que los ayuntamientos lo vayan haciendo, ¿no? Entiendo yo. Nosotros ahora estamos haciendo esa tarea Ujú. oye, pues para dar a conocer el proyecto, estamos nosotros programando esa normativa. Es decir, nos estudiamos una serie de planes y hacemos la programación. Vale. Pero la idea es que el propio ayuntamiento sea capaz de mantener esa normativa porque hay cambios continuos y parametrizar. Entonces, ofrecerán una serie de librerías que podríamos descargarnos y cargar en el programa. Esa es un poco la idea global. Vale, ¿Vale? vale, que cada ayuntamiento genere una familia de librerías y vosotros Exacto. tendréis un repositorio de esas librerías y un técnico que esté utilizando podría ir a ese repositorio, ver si está disponible la librería de un ayuntamiento en concreto o las librerías de ese ayuntamiento y subirla al programa, ¿no? Sí, Claro. vale, O sea, ahora perfecto. mismo el programa por sí mismo ya es viable para hacer esa revisión Ujú. urbanística, genera una salida de resultados, pero claro, hasta que no entre la administración en juego, no se va a poder explotar al máximo el potencial de este Bien, proceso. bien, bien, bien. Bueno, pues es una apuesta arriesgada invertir ahí dependiendo Sí. tanto de la administración, ¿no? Pero bueno. Bueno, entendemos que la administración tiene que sumarse al carro del BIM y entendemos que es un buen momento. Sobre todo es un buen momento porque, oye, algunos diréis, joder, en mi municipio de 5.000 habitantes o de 50.000 habitantes, pues como mucho hay un estudio que trabaja con modelos BIM. ¿Qué pasa con el resto? Es decir, esto va a servir exclusivamente para aquellos proyectos que tengan un modelo digital. Pues es así, pero también en base pues a lo aprendido en los últimos años, sabemos que cada vez más y más gente está empezando a modelar, a hacer modelos digitales. Entonces entendemos que es un buen momento para que la administración empiece a trabajar, que quizá en un primer año es solo el 5% de los proyectos lleguen de esta manera. Perfecto. Seguro que el año que viene serán el 15 y dentro de 2 años el 30. Pero Bien, bien. tienen que empezar a trabajar. Bien. Podríamos ver qué pinta tiene. Tienes Sí, ahí, puedes abrirnos. vamos al lío. Vamos al lío.
último apunte. Sí. Ahora mismo el proyectista entrega pues una serie de o bien papel o PDFs al ayuntamiento. Ujú. Con los ayuntamientos con los que estamos trabajando, lo que se está haciendo es, oye, al mismo tiempo que entregas ese proyecto tradicional, lo acompañas de una serie de modelos digitales, una serie de modelos BIM. Y el ayuntamiento te asegura que te va a dar una respuesta, digamos, en un menor plazo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque tú le estás facilitando esa tarea. Y estoy convencido que en un futuro todo esto pues, lo podremos integrar dentro de, pues, probablemente esos modelos digitales tengan sus documentos vinculados y esté todo vinculado a través de una plataforma. Digamos que ya Ujú. pueda ser esa comunicación totalmente bidireccional. Pero bueno, paso a paso, ¿no? Eso es el objetivo. Y siempre hablamos de modelos IFC. IFC es Siempre. un formato abierto, ¿no? Podremos decirlo así. Claro, Ujú. nosotros en CIPE trabajamos con, o sea, principalmente con formatos abiertos. No nos, digamos, no nos limitamos a trabajar únicamente con IFC, porque hay otros formatos que están pensados para otra serie de funcionalidades y entendemos que tienen mejores funcionalidades, mejores recursos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, GLTF para tema de visualización o BC3 para tema de mediciones y presupuestos, ¿no? Pero el IFC de alguna manera sería ese núcleo, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, bueno, os enseño rápidamente el flujo de trabajo completo, ¿vale? Os Perfecto. enseño tres programitas, este y este. Realmente el primero lo voy a pasar porque yo creo que ya todos conocéis Mm, Revit y No, demás. no tengas prisa, ¿eh? Vamos, Vale, salvo que tú tengas yo no compromisos, tengo pero prisa, yo no tengo prisa. vamos bien de tiempo. Vale, bueno, pues primera fase, desarrollar ese modelo. Ujú. Esta es una herramienta que lanzamos hace poco, CIPE Architecture o Architecture, que lo que permite es desarrollar. Tenemos IFC Builder que permite Ujú. desarrollar modelos pues, al uso pues de edificación que no tienen grandes complejidades geométricas, pero muchos clientes nos decían, joder, ¿por qué en CIPE no desarrolláis una herramienta avanzada de diseño? Y lo que hemos hecho es, pues, oye, hacerles caso. Y además hacerlo y ofrecerla de forma gratuita. Yo aquí tengo una pregunta, Dispara. es un poco off topic, ya te lo adelanto, ¿eh? Pero aquí somos desorganizados. A ver, dime. ¿Cuándo IFD Builder, cuándo CP Architecture, no me sale también como a ti? ¿Cuándo? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un modelado energético de un edificio, después voy a utilizar CipeTerm, ¿qué debería hacer? ¿Por dónde debería partir? ¿Por dónde debería empezar? Pues mira, depende de cada caso, ¿no? Ya. Realmente IFC Builder es un modelador, pero que además tiene algo interesante, que es si queremos hacer un análisis térmico, Ujú. el propio IFC Builder tiene un algoritmo de cálculo que te permite generar el modelo analítico. De Vale. manera que tú te puedes llevar esta información directamente a CipeTerm, H+, Ujú. o al programa de acústica o al programa que quieras. Y ya Vale. consideras lo que son las aristas, consideran lo que es la información de colindancias, etcétera. Ok. En cambio, hay otros programas como CIPE Architecture eh, o Revit o Archicad o el que sea, que en este caso estos son programas que permiten modelar lo que tú quieras, geométricamente hablando, pero tienen la desventaja de que no tienen la información del modelo analítico dentro. Ajá. Entonces, en este caso, para estos casos, desarrollamos una herramienta que se llama OpenBIM Analytical Model, que lo que permite es generar esa información adicional de aristas, colindancias, etcétera. De manera Ujú. que tendríamos que hacer un paso adicional para llegar a CipeTerm H+, que es pasar Vale. por ese OpenBIM Analytical Model si queremos tener un modelo avanzado. ¿Vale? Vale. Clarísimo. Entonces, bueno, pues según vuestro caso, si vais a hacer estudios energéticos, pues quizá os compense trabajar con IFC Builder si además el edificio no tiene, digamos, geometrías complejas. Si queréis utilizar el modelo de CIPE, o queréis desarrollar un modelo que además queréis generar los planos del proyecto básico, pues esta herramienta nos permite incorporar mobiliario, texturas, etcétera, con lo cual tiene otras funcionalidades. ¿Vale? Vale. Bueno, bueno, tiene 7, 8 meses de vida y ya tiene un potencial bestial, con lo cual pues parece que promete. Primer paso, modelo IFC, me da igual, nos da igual con la herramienta que haya sido generada, ¿vale? Y entonces a partir de ese IFC lo que hacemos es cargarlo en esta herramienta que es la herramienta de los arquitectos. Ujú. Al final,
sí que es verdad que lo que hacemos es darle un poquito más de trabajo al arquitecto para quitarle mucho trabajo al técnico municipal o ahorrar mucho tiempo en el proceso de revisión, ¿no? En este caso, lo que le pedimos al arquitecto o al técnico que se encargue de justificar las comprobaciones urbanísticas es que documente ese modelo según normativa. Entonces, yo me cargo el modelo IFC aquí, que puedo cargármelo pues con más o menos información. Realmente, a nivel de proyecto básico, pues no es necesario mucho detalle. Y tendríamos que empezar a definir pues con qué normativa queremos trabajar. Y este probablemente es uno de los paneles más importantes de este programa. Vale, yo ahora ¿dónde voy a trabajar? Aquí tenemos unas normativas implementadas, ¿vale? De Vilanova de Gaia, Rennes, Leganés, Río Arbacía, Madrid y Madrid. Y en función de la selección que haga, por ejemplo, es un proyecto en Madrid y en este caso es el Plan General de Ordenación Urbana, edificación aislada en bloques abiertos, residencial, grado 1, 2 o 3. Básicamente, si yo ahora le doy a aceptar, se carga una normativa en cuestión. Vemos que aquí lo que tenemos nosotros es una plantilla con unas 40 y pico comprobaciones que son pues el mínimo común múltiplo de todas las normativas urbanísticas. Claro, aquí no vamos a llegar al 100% y esto es algo que siempre avisamos a los ayuntamientos. No podemos entrar en verificar criterios estéticos de, yo qué sé, estás en un centro histórico y hay que seguir un patrón de dimensiones de ventanas del edificio de al lado. Pues ese tipo de cosas no se pueden automatizar. Pero hay cosas que sí. Y, por ejemplo, yo qué sé, alturas, superficies mínimas, alturas libres, distancias entre edificios, distancias entre, digamos, a ejes viarios, retranqueos, fachadas de mayor longitud y temas importantes, por ejemplo, edificabilidad, ¿no? Hay muchos técnicos municipales que dicen, mira, simplemente si yo puedo acceder a la información o ver qué criterio ha considerado el técnico a la hora de calcular esa edificabilidad, esas superficies, es suficiente. O sea, con eso ya me quito un trabajo. Porque, claro, ellos lo que tienen que hacer es, pues los más avanzados cogen un plano de AutoCAD y empiezan a dibujar una polilínea para calcular que la superficie que nosotros hemos puesto en esa tablita coincide. Los que entran en mucho detalle llegan a verificar pues, que las superficies mínimas de los baños, de las habitaciones, de dormitorios, etcétera, cumplen con las condiciones de habitabilidad. Bueno, y en el peor de los casos, que es en muchas ocasiones, cogen un PDF y empiezan con el escalímetro a hacer sus cálculos. Claro, eso lleva un tiempo bestial. Y es algo que ya está dentro de los modelos BIM, con lo cual, pues si lo podemos automatizar, mucho mejor, ¿no? Y también lo que hacemos aquí es tratar de, yo qué sé, por ejemplo, altura máxima de coronación. Pues aquí lo que hacemos es tratar de recoger en un único lugar todos los puntos de la normativa, en este caso de Madrid, que hacen referencia a la altura de máxima de coronación. Pues en el artículo tal se habla, en el artículo tal se habla, en el artículo tal se habla. ¿Por qué? Porque en urbanismo hay muchos temas de interpretación. La idea es que todos jueguen con la misma información y oye, pues que si alguien ha hecho una interpretación, pues que la haga a raíz de conocer todos los artículos en los que aparece esa información. Entonces, bueno, si nos fijamos, yo que sé, voy a seleccionar otro lugar, Mau Calderón, una parcela en concreto, RC5, automáticamente se activan unas comprobaciones que son las que tenemos que llevar a cabo según la normativa que hemos seleccionado y unos límites. También, claro, aquí hay casos de, yo qué sé, número máximo de plantas sobre rasante. Aquí en Alicante, en el centro, hay un edificio que se llama El Gran Sol, que cuando el límite creo que son 7 o 8 alturas, aquí hubo un plan, un estudio de detalle que por cualquier motivo, considerar hito para la ciudad, se dijo que el valor límite eran 18 plantas. Bueno, si nosotros somos capaces de justificar esa información, esta justificación llega al técnico municipal, con lo cual, pues oye, se mejora también esa comunicación. Entiendo. Yo qué sé, herramientas para tratar de ayudar al técnico, ¿no? Una vez ya hemos seleccionado la normativa, aquí tenemos pues, alguna comunicación con el catastro, información sobre el proyecto, definir las cotas de referencia. Podemos introducir elementos de, oye, normalmente en el modelo BIM no defines la parcela. Bueno, pues vengo aquí y yo dibujo mi parcela para que trabaje con la superficie que consideremos. Introducir todos los datos de este es mi retranqueo, esta es mi altura, este es mi círculo inscrito. Bueno, pues lo que tenemos al final es
este listado, que en este caso es muy básico, con una serie de comprobaciones que nos va a decir si todo está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, superficie mínima de parcela. Aquí vemos que el límite eran 500 metros cuadrados y en mi caso, si activo la información, pues tenemos 1047 metros cuadrados de parcela, con lo cual estamos cumpliendo. Diámetro mínimo del círculo escrito. Esa parcela la has dibujado tú en el modelo que has hecho. En este caso la he dibujado yo. Vale, no te la has traído del modelo IFC Claro. ya. ¿Sabes lo que pasa? Que podrías, si tuvieses un modelo IFC que cumpliese unas determinadas características, podrías traértela, ¿no? Entiendo yo. A la hora de importar el modelo BIM tenemos un mapeado, digamos un gestor, porque dentro del estándar IFC no existen entidades de urbanismo. Vale. Si te vas, por ejemplo, a Revit o a cualquier programa, yo creo que en ningún caso vas a encontrar la entidad parcela. Podrás dibujar una línea y tú considerarás que eso es la parcela. Entiendo. Pero igual que existe la entidad muro, no existe la entidad parcela. Entonces, lo que tenemos aquí es la posibilidad de que tu modelo BIM venga pelado y tú introduzcas toda la información aquí, desde espacios, viviendas, etcétera. Pero también tenemos un gestor de mapeado al principio que si detectamos, por ejemplo, recintos o superficies, pues podamos decir, oye, esta superficie que tengo aquí en mi modelo es una superficie que computa al 100% y la queremos considerar de esta forma. ¿Vale? Podemos hacer ese ajuste. Vale, vale. Y bueno, y aquí básicamente es identificar, pues en este caso tenemos varios frentes mínimos y ayudamos también a, pues oye, cuál es el punto desde donde mejor se ve ese modelo, ¿no? Pues cuanto antes teníamos esta tablita, ahora no solo acompañamos la tabla, sino que le decimos al técnico municipal, oye, esto ya está revisado porque cumple esta información y además te damos información gráfica de dónde está. Claro. Información altura gráfica máxima tridimensional, que él puede navegar, que puede girar, que puede ver plantas. Exacto. Alzados. Sí, sí. Claro, aquí por ejemplo puede ver que la altura máxima de coronación se ha considerado hasta el antepecho superior, pero a lo mejor el usuario se ha equivocado y la ha considerado hasta aquí. Y dices, ostras, me falla aquí esto. Puede medir y ver si cumple o no cumple. Es decir, puede interactuar con el propio modelo, ¿no? Esa es un poco la idea. Y también la idea es que, oye, que el arquitecto haga una revisión previa antes de enviarlo. Por ejemplo, en este caso, me quedo aquí, superficie mínima de parcela, y ahora yo digo que realmente la superficie mínima de parcela o añado una modificación, que digo, por cualquier motivo, ahora la superficie son 1500, porque tal, ¿vale? Lo que sea. Y vemos que ya me aparece un chivato que dice, no estás cumpliendo, ¿vale? No lo envíes esto al ayuntamiento porque te lo van a echar atrás. Claro. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Aquí vemos temas de coeficiente de edificabilidad. Por ejemplo, podemos identificar por plantas, pues oye, ¿cuál es el criterio que hemos seleccionado? Hemos cogido el muro por el exterior. Bueno, pues aquí vemos ser transparentes en el proceso, ¿no? Igual que cuando hacemos la declaración de la renta, tenemos un borrador que hay que cumplimentar estos datos y luego los revisores de Hacienda van exactamente a este punto o a este punto, pues de alguna manera lo que proponemos es un proceso, no únicamente una herramienta. ¿Vale? Y bueno, una vez ya hemos hecho esto, último paso, ya estamos aquí, es decir, ya hemos documentado con esas alturas o esas parcelas el modelo, estamos aquí, pues toca enviárselo a la administración, ¿no? Y de nuevo podemos o bien exportar la información del proyecto en una carpetita donde están todos los modelos digitales o bien exportarlo a través de nuestra plataforma que es BIM Server y llegaríamos al programa del ayuntamiento. Y el programa del ayuntamiento es un programa mucho más sencillo. Si os fijáis, aquí hay 4 botones. Es decir, es un programa que le permite al técnico revisar la información. Y ya está. Entonces, tiene esta misma estructura donde va a ver lo mismo que estábamos viendo nosotros y va a verificar que todo está en orden. En primer lugar, verificará que no aparecen aspas rojas por aquí, que es lógico porque ya lo ha revisado el arquitecto. Y si hay algún punto de conflicto, pues oye, podemos llegar aquí y él puede llevar a cabo sus propias mediciones, ¿no? Sobre el propio modelo 3D. Oye, pues esto realmente es esto, ¿no? Básicamente es pues eso, darle más herramientas al técnico municipal para que haga sus propios análisis. Desde aquí puede generar un informe que automáticamente puede incorporar el expediente y demás con todos los datos que necesitan a la hora de
de justificar que, oye, que ya lo hemos revisado. Y hay, por ejemplo, algunas comprobaciones que no se van ni a preocupar, que es las comprobaciones de habitabilidad. Por ejemplo, en Madrid y en Rivas Vacia Madrid hemos metido pues que automáticamente el programa detecte que si hay un aseo, la superficie mínima tiene que ser 3-4 metros y automáticamente lo calcula. No es necesario que el técnico se meta en esos saraos, ¿no? Y bueno, básicamente este sería el proceso. Aquí, por ejemplo... Muy sí. interesante. Sí, continúa, que te he interrumpido. Sí. Nada, este es otro ejemplillo. He enseñado algunos casos, pero por ejemplo, yo qué sé, el número de plazas de aparcamiento, pues también podemos considerar las dimensiones de cada una de las plazas de aparcamiento. Es decir, podemos llegar a un nivel de detalle bastante más avanzado. Incluso, probablemente a nivel de proyecto básico, solo tengamos información del modelo arquitectónico, ¿vale? Pero puede darse el caso también que alguien, por cualquier motivo, quiera compartir la estructura. Bueno, pues, oye, si considera necesario o el técnico o un ayuntamiento dice quiero que me entreguéis la estructura también, pues, oye, no sería totalmente viable. Es decir, dentro del mismo flujo de trabajo podríamos incluir la estructura o la fontanería o las capas que consideremos, ¿vale? Sí que desde nuestro punto de vista queremos, digamos, involucrar a la administración en el mundo del BIM y tratar de hacerle llegar el mensaje de forma muy sencilla. Y por eso queremos enfocarnos principalmente donde existe esta problemática, que es el tema de urbanismo, y poco a poco creo que podríamos incorporar pues nuevas funcionalidades. Vale, genial. Oye, pues me parece una opción muy interesante. Preguntas que se me ocurren a mí. Esto está lanzado y es disponible al público en aquellos ayuntamientos donde ya tenéis la normativa introducida. Todavía está en fase beta, no es público aún. ¿En qué estadio estamos? Sí, mira, realmente el programa ya se puede descargar desde nuestra plataforma. El programa, digamos, para la parte privada, para documentar proyectos. Aquí en BIMserver.center tenemos un apartado que es Store y aquí el programa es gratuito, con lo cual podéis descargar el programa y probar. Probablemente no tengamos vuestra normativa o la normativa con la que trabajéis, pero como he comentado anteriormente, nosotros aquí podemos crearnos nuestra propia normativa desde cero. Es decir, yo puedo aquí empezar a tocorrear y crearme mis límites y demás. Claro, hasta que la administración no entre a formar parte del proceso, no será tan efectivo. Y casos de éxito con los que estamos trabajando, pues el caso de Rivas Vacia Madrid, que ya te digo, empezamos a lo mejor hace un año y pico, o ya serán casi 2 años, porque con este último año de la pandemia ya se pierde un poco el tiempo. Entonces, probablemente sean casi 2 años que estamos trabajando con ellos y nos han hecho llegar, al principio tenían mucho miedo, lo que hicieron fue, dentro de su equipo, que a lo mejor eran 7 o 8 personas, dedicaron a la gente más joven que ya estaba acostumbrada a trabajar con modelos BIM, que se encargara de los proyectos que entraran de este tipo. Y entraron varios. Por aquí, por ejemplo, tengo varios ejemplos que los voy a pasar por encima, pues porque tampoco... En este caso, por ejemplo, estos con el Ayuntamiento de Madrid, en la zona de Mau Calderón, un edificio de 220 viviendas residencial. Este es otro caso, estos son proyectos ya reales, de 190 viviendas. Otro caso también en Madrid, este caso, por ejemplo, es de Rivas Vacia Madrid. Edificios ya grandes que se han documentado de alguna manera y se han justificado mediante este proceso. Y ya te digo, en Rivas ya están trabajando hace tiempo y en Madrid llevamos un año trabajando con ellos y ellos sí que querían cuantificar cuál es el ahorro de tiempo que implica hacerlo de la forma tradicional versus la forma digital, ¿no? En Rivas Vacia Madrid estimaban que había un ahorro del 40% del proceso y aquí estamos viendo, pues claro, depende de la escala del proyecto que podemos irnos a más o menos ahorro de tiempo, ¿no? Pero bueno. Bueno, y si alguien quiere saber más, si yo tengo un estudio de arquitectura y estoy encantadísimo y me tiene muy buena pinta y quiero averiguar más, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? Bueno, pues me podéis contactar a mí directamente. Yo siempre estoy abierto ahí a pues eso. Ten cuidado, no te vayan a llegar La estamos liando, ¿no? aluviones. No, sí que es verdad que hay mucho interés, hay muchas administraciones, tanto diputaciones como ayuntamientos, desde pequeñitos hasta grandes, que quieren empezar a trabajar con estos temas. Lo que pasa es que se encuentran
con un muro que es la propia gestión del propio ayuntamiento, ¿no? Pero creo que hay mucha predisposición. Desde CIPE no hemos hecho una difusión bestial, porque si ahora nos empiezan a llegar ayuntamientos de todos los puntos de España, pues saturaría nuestro departamento de desarrollo, pero sí que es un proyecto en el que confiamos y en el que a partir de ahora queremos, pues eso, apostar bastante por él, ¿no? Entonces, si queréis contactarme a mí, no hay ningún tipo de problema. Si tenéis alguna duda técnica, sabéis que tenéis el departamento de soporte técnico para cualquier duda que tengáis y ya está. O sea que no... Vale, y un poco meter el dedo en la llaga ahí. Venga. ¿No os da miedo que la competencia diga que estáis tratando de llevar hacia una solución propietaria una gestión pública? Eso no sé, ¿nos lo planteáis? Bueno, a ver, en este caso nosotros siempre hemos tratado de cumplir con algo que entendemos que la administración tiene que tatuarse, ¿no? en el pecho, que es el principio de imparcialidad. Es decir, que no puede beneficiar en mayor medida a una empresa de software versus otra. Cuando, mal que me pese, ya hay un montón de licitaciones donde se piden formatos nativos Yes. de Revit y demás. Bueno, hombre, vamos. Un montón es poco. He tocado la llaga, ¿no? Sí. Vamos. Bueno, pues en este caso nosotros hemos tratado de plantear un proceso con formatos abiertos, de alguna manera totalmente transparentes. Por ejemplo, para el caso de... Así lo tengo por aquí, yo creo que sí. Para el caso de Rivas Vacia Madrid... Estás compartiendo el escritorio, ten cuidado. Sí. No, sé que no quiero... no vaya a salir nada... No, por ejemplo, en el comunicado de Rivas Vacia Madrid lo que planteamos es, oye, a partir, mira, 2019, ya llevamos más de 2 años. El ayuntamiento acepta la entrega de modelos digitales y en esta intención de ser totalmente transparentes se habla de que se puede trabajar con cualquier programa como CIPE Urban o similar, y en este caso nosotros somos transparentes en cuanto a las entidades con las que estamos trabajando. Es decir, que si alguien ahora en Revit, en ArchiCAD, etcétera, el programa que sea, quiere introducir estas entidades, pues para evitar pasar por CIPE Urban, podría llegar a hacerlo. Si alguien, un departamento de informática de un ayuntamiento, quiere desarrollar su propia herramienta, pues nosotros hemos planteado estas entidades. Podríamos discutir para trabajar en otras. Pero en este caso nosotros estamos abiertos y ya te digo que no hay un interés en llevarnos a nuestro terreno a la administración. Nuestro interés es que la administración se meta en este mundo porque además entendemos que es lo correcto, ¿no? A la hora de agilizar pues, todos estos trámites que implican una pérdida de tiempo bestial. Bueno, también tendréis interés en ganar pasta, ¿no? Digo yo, no sé. Como sí. empresa. A ver, esto está claro que aquí no hacemos nada. Entiendo yo. No hacemos nada gratis. Realmente nosotros todas estas iniciativas que hemos hecho, ahora mismo las hemos hecho de forma gratuita. Pero a partir de ahora que ya el proyecto es maduro, ya hemos desarrollado varias pruebas piloto, sí que lo que planteamos es, oye, si hacemos la implantación en un ayuntamiento, cobrarles. Pero hay 8.000 y pico municipios. Está claro que nosotros somos una empresa de 200 personas y no podemos abarcar todos los municipios. Tendrá que haber otras iniciativas. Y además, como comentaba anteriormente, esta es una iniciativa para solventar una pequeña parte de lo que se puede arreglar a la hora de hacer esta gestión. Están saliendo otras iniciativas, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, está saliendo el tema de las ECUP, las entidades colaboradoras urbanísticas. Por ejemplo, el colegio de aquí de Alicante pues, se ha convertido en una empresa, en una ECUP, para ayudar, digamos, que el ayuntamiento subcontrate los servicios para que él sea el propio colegio el que revise esta información urbanística. Bueno, pues son herramientas totalmente viables, que no son incompatibles con lo que estamos ofreciendo. Vale. En vuestra ruta, en vuestro roadmap, ¿está previsto que la parte que es del usuario final tenga un coste la licencia o va a seguir siendo gratuita? ¿O no puedes decirlo a día de hoy? No, lo tenemos claro que el usuario final, o sea, no pagará un duro. El arquitecto, el técnico, la parte privada no pagará un duro por este proceso. Eso lo tenemos claro. Esta herramienta CIPE Urban no es más que una herramienta para documentar. No es una herramienta como las de cálculo que tenemos por ahí, que tienen un montón de algoritmos detrás. Aquí tenemos una serie de algoritmos implementados para verificar, pues oye, que la ocupación, que básicamente es una operación muy sencilla, cumple con lo que establece la normativa y ya está.
Pero en este caso, este programa será 100% gratuito. Muy bien, muy bien. Mira que queda grabado esto, ¿eh? Que Eso... quede grabado. No hay ningún Muy, problema. muy bien. Oye. Vamos a repasar los chats por si hay alguna duda más, aunque yo creo que tu Venga. exposición ha sido clarísima. Bueno, por aquí hace José Ramón un chascarrillo. Espera que nos voy a poner en paralelo. Cambiar de diseño. Aquí. Automático. Vale. Así, ya estamos. Nada, José Ramón nos hace un chascarrillo. Nos dice, ¿cómo se os ocurre darle más trabajo a los arquitectos? Bueno, pues eso. Bien. Y después tienes aquí un par de fans en Twitch. Rafa Perea Binford dice, grande Pablo Gilabert. Y después el otro pues tiene un nick bastante raro y le Bueno, parece genial, es un emoji. Y no hay más preguntas, todo esto está muy claro. Oye, pues Pablo, pues, vas pues a, nada, te voy a volver me ale- te voy a volver a llamar. Tu exposición ha sido clarísima, ha sido muy interesante, todo lo que nos has contado ha estado genial y eso hace que estés obligado a repetir, lo siento mucho. No hay problema, estamos aquí para lo que haga falta. Al De- final, esto que estamos tratando de enseñar, sabemos que es una pequeña piedra, pero aquí vamos a tener que trabajar todos para que realmente la administración, que sería la clave para que BIM se convierta en realidad, se meta en esta película, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que en la administración hay que abrirle los ojos a mucha gente, ¿no? Dicho con todo el cariño, a mí lo que me parece, por ejemplo, inaceptable, una cosa que apuntaste tú, es que un montón de licitaciones públicas te estén pidiendo formatos nativos. Eso, inaceptable, surrealista, demencial. Es que esto surge también, yo creo que desde el desconocimiento. Es decir, a lo Sí, mejor tienen licencias de una herramienta en concreto y probablemente la edición de esos modelos sea mucho más sencillo a corto plazo con esas herramientas. Pero aquí hay que mirar a largo plazo y probablemente, hablamos de Revit, te miro a ti directamente, eh, probablemente un modelo que te entreguen hoy, 2021, dentro de 10 años no podrás abrirlo seguro con Revit 2031. sí. Entonces, ¿qué pasa? La caducidad de la información, cuando realmente el proyecto puede durar 100 años, el edificio, hay que pensar con esta perspectiva de miras. Sí, sí, está claro. De hecho, hoy ha recorrido las redes sociales una captura de pantalla de una persona que solicitando información en una licitación pública, bueno, la licitación solicitaba las mediciones en formato nativo de Presto y esta Sí. persona preguntaba al técnico de la administración si no podía presentar un BC3 y el técnico le respondía que tenía que ser en formato de Presto, porque probablemente el técnico ni siquiera supiese que se podía importar el BC3 a Presto, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Eso es una cosa también que hay que educar, ¿no? En las administraciones. Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ha Bruno. sido una exposición muy clara, muy entretenida y yo creo que la herramienta tiene mucho potencial. A todos los que estáis por ahí, pues daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta, nos ocurre un fenómeno paranormal que siempre nos entran las preguntas tarde. Siempre hay un poquito de delay en el vídeo, pero bueno, yo creo que hemos dado tiempo suficiente. En cualquier caso, si tenéis alguna pregunta para Pablo que no entre en el directo, pues se la hago llegar y después pues dejaremos la respuesta en las notas del vídeo que queda grabado. Pablo ha dicho que no tienen intención de cobrarnos TP Urban, por tanto eso es importante que quede grabado. Bueno, Pablo, pues lo dicho, muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente ocasión, que seguro que volverás por aquí. Muchas Nada, gracias.